Muy buenas noches, bienvenidos a todos a este nuevo capítulo de San Isidro. Queremos agradecerles a todos su tiempo que nos hayan dedicado. Me voy a presentar, mi nombre es Martín Bosch, tengo 52 años, divorciado, 3 hijos, y, y bueno, queremos en este momento compartir esta hora con ustedes y que ustedes puedan disfrutar de este momento. Es un momento para nosotros, es un momento nuestro, y hoy vamos a compartir un muy lindo testimonio de una persona que hace muchísimos años lo conozco. Después Santiago va a hacer la presentación. Yo ahora voy a dejar a Santiago Cifuentes para que pueda darnos una visión de qué es fraternidad. Así que, bueno, Santi. Buenas tardes a todos. Desde ya muchas gracias por conectarse y por compartir con nosotros este momento de la semana. La verdad que ha ido pasando el tiempo y vemos que cada vez más gente nos acompaña y eso nos alegra porque significa que lo que estamos haciendo de alguna manera suma, ¿no? Bueno, me toca explicar un poco qué es lo que hacemos acá. Es muy sencillo, lo voy a explicar en breves palabras. Nosotros somos un grupo de hombres y mujeres que tenemos una visión en la cual compartimos, que tiene que ver, compartimos una visión, que es la visión del fundador de la organización. Esta organización fue fundada en la década del 50 por un americano, empresario, que se llamaba de origen armenio, tenía una empresa de lechería, una de las lecherías más importantes de Estados Unidos, y allá por la década del 50 era un hombre muy creyente, y él se da cuenta que con los hombres que habitualmente, hombres y mujeres, pero sobre todo hombres, que habitualmente hacían negocios, cuando él iba a la iglesia, nunca estaban. Entonces, él tenía una carga por ese tipo de gente, por esos hombres de negocios con los que él habitualmente tenía relación y pasaba gran parte de su día, y se empezó a preguntar qué podía hacer por esos hombres para acercarlos a Dios, ¿no? Él lo que quería es acercarlos a Dios. Y de alguna manera fue probando diferentes formas de llegar, como todo hombre de negocios que va probando diferentes estrategias. Y un día en una vigilia de oración, Dios le dio la visión que a estos hombres de negocios había que llegarles con un testimonio de alguien laico, común y corriente, que no sea religioso, mostrándole que había en su vida, cómo había cambiado su vida a partir de tener una relación con Dios. Entonces, a partir de ahí empezó a organizar este tipo de reuniones, que obviamente no eran a través de Zoom, sino eran presenciales, en forma de desayuno, almuerzos, cenas, etc. Este movimiento se caracteriza por algo muy interesante, que es interdenominacional. No pertenece a ninguna religión, no es una fundación, ni juntamos fondos, ni nada. Simplemente lo que hacemos es, de alguna manera, transmitir estas experiencias de cambio de vida a partir de una relación con Dios. De empresarios, empresarias, definimos empresarios como cualquier persona que lleva un sustento digno a su hogar, no hay categorías. Y definimos internacional porque está en más de 100 países, y decimos fraternos porque en la medida que vamos haciendo comunidad, nos vamos conectando y nos vamos haciendo amistad, nada más que por eso. Y nos vamos ayudando y vamos compartiendo, ¿no? Alegrías, tristezas, pero desde la fe. Esto es un poco fraternidad, y yo hace más o menos 10 años que estoy en esta organización, invitado por el que hoy es el presidente en la Argentina, que es Juan Blanco. Y hoy me toca, bueno, a través de
de esta presentación, presentar a mi hermano. Y mi hermano Diego, mi hermano el que me sigue, el más chico, somos 7 hermanos nosotros, 8 en realidad. Y Diego es el hermano más cercano con el cual compartí desde que nací, habitación, el hermano, digamos, con el cual de soltero me fue a vivir solo, el hermano que siempre estuvo muy cerca de mi vida y no hay nadie mejor que yo para decir que soy testigo de la vida de Diego, ¿no? O sea, en ese sentido creo que es bastante veraz mi testimonio y yo le pedí a Diego que hoy dé su testimonio porque yo conozco perfectamente la vida de Diego, es 3 años menor que yo, y sé de su cambio y de su coherencia, ¿no? Tengo la posibilidad y el privilegio de compartir todas las mañanas con él hasta la tarde y de ver esa serenidad, esa profundidad, esa espiritualidad que él tiene, cómo busca siempre tener una relación con Dios y es un ejemplo para mí y para muchas de las personas que lo conocemos. Y me parece que es un buen testimonio para mostrar lo que significa un cambio de vida a partir de una relación. Así que sin más preámbulo, Diego, te deseo la palabra. Bueno, gracias, Santi. Gracias a todos por conectarse. La verdad es que no es la primera vez que doy testimonio en fraternidad, pero así por Zoom es totalmente diferente. Y voy a tratar de ser lo más claro posible. Y si empiezo un poco mostrando un poco el contexto de mi vida o de la vida nuestra, juntamente con Santiago, que muchas veces seguramente la contó y algunos ya la conocen. Somos 7 hermanos y bueno, la verdad es que nuestra vida, gracias a Dios, fue siempre muy, muy, muy linda. Nuestra niñez fue en el campo, tuvimos una vida con 2 padres maravillosos que siempre se dedicaron a nosotros y tuvimos una buena crianza, por decirlo así, en buenos colegios. Bueno, nuestra cultura, por decirlo así, religiosa era católica y es católica, desde el hecho de que nuestros 2 padres nos llevaban a colegios católicos y nos enseñaban la catequesis y teníamos todo lo que la mayoría, en realidad no la mayoría, pero muchos entienden o conocen de las cosas de Dios de esa forma, ya sea a través de una parroquia, a través del colegio o de los padres. Lo que conoce llega por esos medios. Y bueno, en mi vida transcurría, si tengo que contar un poco el testimonio personal de cómo transformó mi vida Dios, quiero empezar un poco desde el hecho de decir que entiendo que empezó Dios a obrar en mi vida mucho antes de que yo lo entendiera, o desde que yo fuera consciente de eso, ¿no? Pero bueno, como le pasa a la mayoría, quizás uno recurre a Dios cuando por ahí tiene algún problema de salud o tiene un problema económico o hay una crisis en la vida y uno sabe que está Dios ahí y recurría, y yo generalmente era de los que recurría de esa forma. Me acuerdo antes a los 18 años cuando me descubrieron una enfermedad en la sangre, que ahí empecé a buscar, a tener una búsqueda, pero ya desde antes de eso también yo era un buscador, o sea, las preguntas existenciales que nos hacemos todos los seres humanos, tenemos esa
eso innato dentro, que somos inquisidores, inquirimos y queremos saber, ¿no? Somos inquietos y queremos saber. Y yo buscaba a través de muchos medios, leía muchos libros, me gustaba leer libros, y si bien en el colegio había leído el Evangelio o había tomado la comunión, la confirmación y demás, como muchas personas, mi vida en realidad estaba yendo por un lado que en un momento empecé a estar como con un vacío, ¿no? Entonces empecé a buscar por por diferentes lugares, hasta incluso he llegado a estar buscando en lo que hoy llamamos nueva era, ¿no? Había leído libros espirituales de hombres como Krishnamurti y Osho, y buscaba en mi interior, había como una sed evidentemente era sed que ponía Dios en mi corazón, pero sed de conocer más, de saber más. Y, y bueno, me casé a los 22 años, conocí a una chica en la playa, en Pinamar, mi mujer Silvina se llama, y, y bueno, fue todo muy rápido, muy fugaz, y, y nos casamos y al año ya estaba Franco, había nacido Franco, y empecé a cuestionarme muchas más cosas, y el matrimonio y la relación, todo que había sido muy rápido, había empezado a ponerse para mí difícil en algunos aspectos, y yo hasta ahí no recurría no me refugiaba en Dios en esas circunstancias difíciles que estaba pasando a nivel relación matrimonial, que tampoco eran recontragraves, pero eran problemas económicos, eran los primeros años de casado, donde uno tiene que ensamblarse y el ensamble no siempre es fácil, pero a la vez yo descubría en mí una tendencia a querer ser muy independiente y a manejármelas por mí solo y a que nadie me controle, a verlo, era como muy libre, me había acostumbrado a ser muy libre y, y también tenía, por decirlo así, una tendencia a buscar afuera, ¿no? A buscar fuera lo que era mi matrimonio en la plenitud. Entonces, esa curiosidad me estaba trayendo problemas, me estaba haciendo daño a mi matrimonio. Entonces, hubo una persona, o sea, Dios empezó a poner personas cerca que fueron llegando, y dentro de esas personas estaban justamente mi familia. Mi familia ya estaba yendo a un estudio bíblico y estaba Santiago, Sofía, Luis, todos mis hermanos, Agustina, que son más mayores que yo, que eran ejemplos para mí, me invitaban a estudios bíblicos donde estaban estudiando un libro de la Biblia específico. Y bueno, con mi mujer un día le dije, bueno, ¿querés que vayamos? Vamos, probamos. Fuimos una o dos veces y dejamos de ir por circunstancias, porque había mucho trabajo, por las cosas de siempre, que uno empieza a poner excusas y se diluye todo. Pero bueno, es muy importante el tema de la oración y de persistir en oración, y se ve que ellos, como otras personas que estaban cerca y que veían quizás en la condición en que yo estaba, habrán seguido orando por mí, y en un momento que me acuerdo, creo que mi hijo o sea, lo tuvimos que internar por broncoespasmos y estaba con una neumonía muy grave. Se habían juntado varias cosas a la vez, y yo medio como que en el estudio bíblico pedí como ayuda, como diciendo con quién puedo hablar, y la chica del estudio bíblico
que dirigía en ese momento el estudio bíblico donde íbamos todos, se llamaba Itzania, una chica panameña, que me recomendó que ella, o sea, ella me dijo, mira, yo soy mujer, estoy a cargo de esto, pero yo sé que hay otras personas que te pueden ayudar, déjame una semana que te comento a ver con quién te puedo comunicar, con quién te puedo ayudar. Entonces, me presenta a la semana, me dice, mira, yo conozco una persona que es entrenador mío de educación física y que te puede ayudar porque él está abriendo una iglesia. Y esa persona era una persona que justamente se había dedicado justamente mucho tiempo a lo que yo me dedicaba, que era a la jardinería, al paisajismo. Entonces, él era una persona de Mar del Plata que estaba viniendo hacia Buenos Aires a abrir una obra, una iglesia, por un llamado de Dios, que él había recibido hace muchos años. Y bueno, eran las primeras reuniones que él abría un lugar donde estaba hablando la palabra de Dios, y me acerqué por intermedio de esta mujer, Itzania, que les comenté que daba el estudio bíblico, y ese día, a través del mensaje y de la palabra, me cayeron muchísimas fichas en mi vida, y logré ir con mi mujer, que eso también fue algo clave para mí. Pero a partir de ese momento es como si me hubieran empezado a abrir los ojos a muchas cosas de las cuales me hicieron sentir que lógicamente estaba muy desviado y que mi vida, por más que yo haya conocido antes o haya ido a colegios o haya conocido parte de lo que era hablar de Dios o las cosas de Dios, como decimos nosotros, mi vida era una hipocresía en ese sentido, porque por más que uno sepa o conozca muchas cosas, si no las vive, cuando a uno le cae en la cuenta de que no las está viviendo, generalmente se entristece. Bueno, yo en ese momento me sentí muy arrepentido, muy delante de Dios, muy, muy compungido, sería la palabra, muy triste por no, pero no solo por mí, sino porque me había dado cuenta de que estaba dándole la vuelta a la cara, me había endurecido y le había dado la vuelta a la cara a Dios, me había olvidado de Él, me había olvidado de Dios y había sido indiferente a Dios. Entonces, básicamente, ese abrir de ojos fue muy fuerte para mí, y empecé a pedirle, quizás yo haya sido una persona en su momento, antes de esta búsqueda de Dios para salvarme, era una persona muy, por ahí, muy egoísta, o que no me importaba mucho los demás, que vivía muy en mí mismo, ¿no? No estaba pendiente de otras, de lo que pueden sentir los demás, o si alguien se ofende o no se ofende. No me importaba mucho, me llevaba un poco más el mundo por delante, ¿no? Esto me refrenó un poco, me hizo ver la vida. Es como si Dios me hubiera mostrado otra forma de ver la vida, y me empecé a hacer muchísimas preguntas más, ¿no? Esta persona a la que yo visité en esa reunión era una persona que se dedicaba, como les dije, a los jardines, y estaba abriendo una iglesia, y él no pertenecía a la iglesia católica, era una persona que pertenecía a la iglesia evangélica, y estaba abriendo recién las reuniones. Entonces él lógicamente, como yo era nuevo, no quería apurar ningún proceso en mí ni nada, entonces me ofreció juntarme en un café para poder responder todas las preguntas que yo tenga. Entonces yo una vez por semana me juntaba con él y tomaba un café en un bar mientras le hacía todas las preguntas. Mis preguntas surgían muchas veces de este despertar espiritual sobre cuál era la voluntad de Dios para mi vida. Cuál era la voluntad de Dios para mi vida, como para con la vida de mi mujer, con mis hijos.
y con el trabajo también, con todo, conmigo mismo, qué era lo que Dios quería de mí. Esa pregunta existencial que cuando uno da cuenta o cae en la cuenta de que Dios es real, que Dios existe y que uno lo pudo recibir y pudo ver su grandeza, inmediatamente hay algo personal en que uno se pregunta ahí, y entonces Dios, ¿qué quiere de mí? ¿Qué quiere que haga? ¿O cómo quiere que yo me maneje? ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Y a través de la lectura bíblica, esta persona que se llama Gustavo me fue guiando y me fue instruyendo. Entonces, esto quizás fue para mí algo muy personal, de una búsqueda muy personal, pero exteriormente había en la familia también la resistencia a no saber a dónde yo estaba yendo o con quién estaba juntándome. Si bien podían ver que había un cambio en mí o que yo quería cambiar, estaban preocupados por mí porque, como cualquier otra persona, quieren saber dónde uno, qué es lo que está, de qué se está alimentando uno o qué, y más si es de la familia, ¿no? Y querer saber si uno está en un buen lugar, un lugar sano. Bueno, con el tiempo demostró igualmente, porque toda mi familia pudo conocer esta iglesia. De hecho, casi todos los de mi familia han venido. La iglesia es Iglesia Cristiana Calidad de Vida. Y a través de todo este proceso, que más allá de hablar no es que me quiero enfocar en hablar de la iglesia, me quiero enfocar en el proceso o en la transformación que Jesús hizo en mí. Esa tendencia que uno muchas veces me pasaba a mí, ¿no? Les cuento algo personal que uno cree que a veces trae cosas de generación en generación, y todos sabemos muy bien que es cierto, ¿no? Que hay muchas veces que uno va repitiendo los patrones de sus padres o de sus abuelos, tanto en las cosas buenas como en las cosas malas, pero las cosas malas son las que nos hacen daño y hacen daño a los demás. Y bueno, a través de la palabra de Dios y a través de la ayuda, de la guía, fui entendiendo de que Jesús había provisto para todos los que creemos en Él por la fe, provisto el perdón y el poder de Él en la cruz cuando murió por nosotros, para romper con esa cadena que nos ata a esos patrones que nos destruyen o que nos traen problemas. Todos queremos salir muchas veces de esos ciclos o situaciones que nos traen problemas. La fácil es decir, bueno, yo soy así y ya está, pero en realidad yo lo que me estaba dando cuenta es de que Dios no era la voluntad de Dios que yo sea así. Entonces yo no podía ir en contra de Dios Supremo, de Dios que estaba manifestando su voluntad en la palabra. Y una de las cosas que creo que vale la pena contar, por ejemplo, es cuando en una de esas discusiones familiares o peleas con mi mujer, yo recién estaba empezando a leer la Biblia y había ya algo de conocimiento en mí, pero en el momento en que un día me levanto, estaba muy enojado, casi no había dormido, me levanto y estaba por salir a trabajar, pero estaba muy, con la cabeza muy confundida por toda la situación, la discusión, toda esa energía que uno va juntando cuando uno cree tener la razón y quiere imponer o manipular una situación. Entonces, lo primero que viene, el patrón adentro de uno es, esto no es así, si no lo entiende de esta forma, se lo voy a entender de la otra forma, o esto no va más, y uno a veces se habla a sí mismo siendo drástico, siendo determinante, teniendo un propio criterio que puede ser muy por orgullo, por soberbia, el que determina qué decisión uno va a tomar. Y bueno, entonces yo estaba por salir a trabajar y estaba en esa situación y siento que realmente una palabra que había leído hace unos días
me la trae al corazón el Señor, me la hizo recordar, y fue que yo tenía que dar mi vida por mi mujer, así como Él la había dado por mí. En realidad, la palabra habla de su iglesia. Jesús dice que nosotros tenemos que dar nuestra vida por nuestra mujer, así como Cristo la dio por su iglesia. Porque siempre Dios usó esa ilustración, ese paralelo entre la iglesia como su mujer, ¿no? Entonces el esposo ama a su esposa y da su vida por ella. Jesús dio su vida por la iglesia y pretende o quiere, y su voluntad es que nosotros también demos nuestra vida por nuestra mujer. Y eso en ese momento fue como un choque para mí, porque yo realmente quería obedecer a Dios, quería agradarle a Dios, pero estaba en contra de todo lo que estaba pasando adentro mío en ese momento, del enojo y de todo lo que me estaba pasando. Toda esa palabra que me estaba hablando Jesús en ese momento, de que yo tenía que amarla a mi mujer, protegerla a mi mujer y darle todo a ella, primeramente perdón, porque el Señor nos manda a perdonar hasta 70 veces 7, estaba trabajando eso en mí y estaba transformándome, más allá de todo lo que yo sentía, que lo que yo sentía era totalmente contraproducente. Y sabía yo que en realidad no iba a llevar a ningún buen puerto y que no iba a tener ningún buen fruto. Pero evidentemente eso, la palabra del Señor o el enamoramiento que yo tenía de querer obedecerle a Él y de lo que Él había hecho por mí, al haber dado su vida por mí para perdonar mis pecados, era tan grande que esas son un ejemplo de las transformaciones que logró hacer en mi vida Dios. También empezó a transformar mi forma de ver la educación de mis hijos. Y yo ya tenía, ya cuando pasó todo esto, mi mujer ya estaba, habíamos tenido la segunda hija, que se llama Catalina, y nada, es como que la educación para mí de mis hijos y de nuestros hijos, tal como lo expresa Dios en la palabra, de que son nuestros primeros discípulos, de que no son nuestros hijos no son nuestros, pero que Él nos da como un regalo a nuestros hijos para que nosotros le enseñemos sobre Dios, ¿no? Para que nosotros le hablemos a nuestros hijos de Dios y le enseñemos a amar a Dios a nuestros hijos. Entonces me autocomprometí justamente a que no solo era de palabras, sino de hechos, en ejemplo. Y muchos hábitos y cosas que uno tenía incorporados en la forma de educar, fui cambiándolos. Ahora no me viene específicamente ningún ejemplo, pero sí desde los gritos o del castigo o desde incluso de los premios también, la forma de poner los límites y demás. Mucha transformación, pero sobre todo las cosas de cómo yo me muevo también. Observar qué ejemplo le estoy dando yo cuando digo una cosa y hago otra. Todo ese tipo de integridad que uno tiene que tener como padre a la hora de querer que sus hijos conozcan a Dios y que vayan por un camino de rectitud, rectos, para que les vaya bien en la vida. Al final y al cabo, eso es lo que queremos todo padre, ¿no? Que a nuestros hijos les vaya bien, no para enorgullecernos nosotros, porque esa no es la idea, pero para que ellos puedan vida, para que ellos puedan tener un buen ejemplo, darles la mejor herencia. Creo que es hablarles de los caminos de Dios y no solamente hablar, sino vivirlos. Lógicamente todo esto, esta transformación en mi vida es a lo largo de años, nada fue instantáneo, hubo muchas luchas, hubo muchos esfuerzos. En el área económica también tuve mis idas y vueltas, mis caídas y mis subidas. Con los parques tuve desafíos en los cuales Dios me llevó a hacer cambios drásticos, como por ejemplo
yo quería que mi empresa crezca y empecé a hacer cursos de emprendedores para saber cuál era el defecto que tenía mi empresa de paisajismo, mi empresa de jardinería. Y cuando fui a ese curso, todos los empresarios que tenían experiencia en el proceso de armar un emprendimiento hicieron una crítica sobre mi proyecto y me dieron a entender de que lo mío no era viable, de que yo no podía mantener una estructura de la forma que la estaba teniendo, cuando en realidad era, en el mercado de los parques era muy desvalorizado todo el rubro para hacer mantenimientos y demás, era muy difícil mantener una estructura con personas en blanco y demás. Entonces, un poco ahí, como yo ya estaba teniendo muchos problemas a la hora de poder pagar los sueldos y de mantener una estructura, aparte de alquilaba, decidí en un momento que ya no iba a hacer más parques, y cuando decido no hacer más parques y cerrar eso para Dios sabe qué hacer otra cosa, viene un cliente de los que yo le hacía el parque y me ofrece un trabajo en el interior. Eso, ¿qué consecuencia tenía? Que yo tenía que ir con toda mi familia al interior, a vivir a un campo, y bueno, era un desafío. Se lo propuse a mi mujer, y ese desafío, como los chicos todavía eran chicos, lo tomamos entre los dos y lo pudimos cumplir. Lo pudimos cumplir. Fuimos a vivir al interior, estuvimos viviendo 3 años en el campo, la verdad, muy linda experiencia. También para evangelizar y para llevar la palabra de Dios en el pueblo o en la gente que estaba viviendo en el campo. Esa era nuestra meta. No era solamente ir a trabajar solamente por trabajar, sino que entendíamos que de parte de Dios, cualquier trabajo que Dios nos dé tiene un propósito, que es glorificarlo a Él, y ya sea haciendo jardines o vendiendo aires o estando en el medio del campo, siempre hay una persona que necesita de Dios, ¿no? Y que necesita una palabra, que necesita aliento. Y la verdad es que Dios, al transformar mi vida, me enseñó que así como yo recibí, había que dar. Y cuando fuimos al campo, nos dedicamos mucho con mi mujer y con nuestros hijos a esa tarea. Nos empezamos a abrir una obra en Henderson, en el pueblo donde estábamos cerca. Abrimos una obra con otros hermanos de otra iglesia, yendo casa por casa, hablando con la gente. Y se pudo levantar una linda congregación, que hoy ya hace más o menos 5 años que no los vemos, pero estamos muy contentos porque tenemos contacto con ellos y están muy bien. Y pudimos hacer muy buenas relaciones con mucha gente que está en el interior. Pero después, bueno, por causa de que yo, después de estos 2 años y medio en el campo, fuimos a vivir al pueblo. Y en el pueblo de Henderson, donde también estábamos en esta obra de armar una obra de iglesia, yo trabajaba como paisajista de 2 municipios, el municipio de Deró y el municipio de Henderson. Y durante 2 años y medio, 3, tuve el privilegio de poder conocer mucho más gente en el ambiente público, haciendo tareas públicas, con intendentes, con gente yendo a La Plata, volviendo, en el arbolado urbano de los dos pueblos, armando viveros. La verdad que fue muy grato para mí como profesional de la jardinería o del paisajismo haber tenido esa experiencia que Dios me dio. Y al término de los 3 años de estar allá en el pueblo viviendo, cambió el rumbo del país, cambió la política, y me quedo sin el contrato porque hubo elecciones a nivel nacional, cambiaron las autoridades en el pueblo, y ahí me quedé sin trabajo de vuelta y estaba en una tierra desconocida. Entonces
clamando a Dios que haga un milagro para saber qué teníamos que hacer como familia. Como padre, quedarse con 3 hijos y bueno, con una mujer, con 3 hijos. Si bien mi mujer trabaja, mi mujer es docente de inglés y gracias a Dios había conseguido trabajo en el interior. El desafío era que sin trabajo tampoco íbamos a poder pagar el alquiler y en el caso de mi trabajo, ¿no? Y bueno, lo pusimos en manos de Dios de vuelta como desafío que sea lo que el Señor quiera. Y realmente dependíamos solamente de que Él haga un milagro porque nosotros no podíamos hacerlo, no teníamos los medios ni los recursos para salir de esa situación. Así que Dios hizo ese milagro a través de ese curso de emprendedores que yo había hecho una vez acá en Buenos Aires. Una persona, justo cuando me quedé sin trabajo, me manda un mail por LinkedIn pidiéndome si le podía aconsejar, recomendar un paisajista. Cosa que yo le dije, mira, yo justo me acabo de quedar sin trabajo, estoy en el interior, si tenés ganas de pagarme el pasaje me voy para allá y vuelvo. Y medio como diciéndole, yo estoy en esta situación, te puedo ayudar porque estoy libre ahora, pero si no te recomiendo a otro paisajista, no hay ningún problema. Entonces esta persona me dijo, mira, yo te conozco a vos y más si estás teniendo experiencia en paisajismo de plazas y público, de municipio en el interior, me va a servir porque justo me acaban de contratar un municipio para que haga plazas y demás acá en 3 de febrero, así que te contrato, venite 2 veces por semana. Entonces iba y venía, mientras mi familia estaba en Henderson, y al término de un año terminó poniéndome en blanco y ese fue nuestro regreso a Buenos Aires. Alquilamos una casa acá y volví a estar enfrente de la iglesia en donde yo me había convertido la primera vez que les comenté cuando estaba recién casado. Así que en este momento estoy en esta iglesia y vivo enfrente y estoy colaborando también acá con todas las actividades y yendo también, es algo para compartir también con ustedes. Nosotros somos una iglesia misionera y si bien hay necesidad en todos lados, la comisión que el Señor nos dio es a todo el mundo. Entonces, durante mucho tiempo estábamos ayudando en África a una mujer que era misionera allá. Esa misionera nos encomendó cada vez más confianza por la ayuda que le estábamos prestando y logramos ayudarla con la edificación de un orfanato, de la cual muchos ya conocen, que se hizo en Mozambique, en África. Pero después Dios abrió otra puerta en África y empezamos a armar una base misionera con la iglesia que está orientada o la visión es preparar obreros africanos para que los mismos africanos, obreros que sean capacitados en la parte evangelística, la palabra, y también en algún recurso que tengan como para trabajar. En África, en Mozambique, es uno de los países más pobres de África y necesitan mucho de capacitación en las labores, carpintería, electricidad. En el caso mío, cuando yo fui, aporté para enseñarles a los que están en las aldeas que estaban alrededor de la base, enseñarles la huerta, el trabajo de la tierra. Si bien ellos son agricultores y tienen experiencia en el trabajo de la tierra, pero hay mucho conocimiento que no tienen porque se dedican a 2 cultivos nada más, al maíz y a la mandioca. Entonces, una de las cosas que pude ver allá era que les hacía falta diferentes variedades de semillas, rotación y también compostaje. Entonces hicimos charlas, llevamos semillas del INTA y bueno, se armó algo muy lindo para con la gente de allá y ahora en la idea de la base misionera es capacitar en energía solar y en otro tipo de capacitaciones como electricidad, carpintería y demás, para que los que se forman
en el ministerio o en llevar la palabra de Dios, también tengan medios con los cuales ellos puedan seguir subsistiendo mientras el principal objetivo es llevar el nombre de Dios a todos lados, ¿no? Así que bueno, esa es un poco mi historia. En este momento realmente estoy muy contento de haber, mi vida cambió mucho desde que yo le entregué mi vida a Dios. Cambió mucho en todas las áreas, como les dije, en mi familia, en mi economía, viendo y dependiendo de Dios en muchas cosas, justamente en el área económica, dependiendo absolutamente de su mano, de provisión cada día. Y feliz porque, bueno, tengo el privilegio de trabajar con Santiago, que ya todos lo conocen. Estoy trabajando con él vendiendo productos de riego, hago de todo un poco. Pero bueno, muy contento de poder estar en un trabajo tan familiar y a la vez con otros compañeros que trabajan con él, con Johnny, con Lucas, que realmente es un equipo que nos sentimos como en familia, trabajamos muy cómodos y estoy contento con mi familia también, como Dios me bendijo con 3 hijos maravillosos, que estoy re contento con ellos, todos muy bien, en cada uno en su lugar. Tengo un hijo de 18, ahora Franco ya tiene 18, está jugando al rugby en Olivos y ya en su último año de colegio. Lástima, le tocó la cuarentena y bueno, un poco eso le perjudicó el año, pero es su último año de colegio. Y después tengo a Catalina de 13 y Trinidad de 10. Y bueno, mi mujer Silvina, que ya les comenté, da clases de inglés y también ayuda mucho con escuela bíblica en la iglesia, se encarga de todos los chicos, de enseñarles la palabra a los chicos. Así que ese es mi testimonio. Creo que ahí, cuando uno realmente puede entregarle o puede darse cuenta de que Dios es real, que Dios existe y que quiere agradarle, quiere hacer su voluntad, hay muchas formas muchos medios que Dios dio para que nosotros lo hagamos. Tenemos personas que están cerca, pueden ser un familiar, como en mi caso fue en familia, que me acercó al principio. Después otras personas como personas capacitadas para enseñarnos, como me tocó a mí con Gustavo. Hay multitud de medios que Dios usa para hacernos o capacitarnos para conocer cuál es su voluntad, y eso nos transforma. Si perseveramos en el tiempo, si seguimos firmes, creyendo que Él lo que hizo, lo que empezó, lo va a terminar, y creemos firmemente en lo que Él dijo, en lo que Dios dijo, no podemos ser avergonzados. Realmente Dios es fiel. Pude comprobar en mi vida que Dios es fiel y que nunca fui avergonzado por haber creído en Él. Al contrario, siempre pude ver su fidelidad, siempre pude ver que Dios estuvo ahí y que nunca falló, nunca falló. Aún en momentos críticos, yo me propuse igualmente no recurrir a Dios solamente en momentos críticos, sino conocerlo cada día, dedicarme a Él, a buscarlo, a buscar su rostro, a buscar el rostro de Dios y a buscar su voluntad. A veces cuesta, tenemos nuestros días de altibajos, pero realmente vale la pena una vida que aún siendo secular, trabajando, haciendo un montón de actividades, a veces teniendo muy poco tiempo, dedicarle a Dios un tiempo, y por sobre todas las cosas el corazón, porque muchas veces, seguramente hay muchos empresarios que pueden estar conectados acá, la primera excusa que tenemos es que no tenemos tiempo, pero Dios nos pide el corazón y eso es lo más importante. El tiempo, si el corazón está con Dios, el poco tiempo que tengamos con Él va a ser de calidad, va a ser bueno. Así que bueno, ese es mi testimonio y un poco el mensaje que quería transmitir con mi testimonio. Bueno, muchas gracias,
Diego. Siempre es muy lindo escucharte y tenés una claridad absoluta para poder contarnos esa tan linda vida que tuviste y que tenés y que vas compartiendo con los tuyos. Eh, Ahora le voy a dar la palabra a Franco para que nos acompañe con una oración que queremos que los que quieran puedan hacerlo. Franco. Gracias, Tato. Gracias, Diego, por abrir tu corazón, por compartir tu hermoso testimonio. El camino de verdad y vida es ese que nos lleva a la salvación, es el que conocemos, así que un placer escucharte. Te conozco también. Compartimos la cárcel en algún momento cuando fuimos, así que te agradezco por esta noche, por compartir tu testimonio y abrir tu corazón. Así que gracias, Diego, de corazón. Bueno, nosotros, como saben, en Fraternidad tenemos una oración que es una oración que nos permite abrir el corazón, que nos permite ponernos en presencia de Dios y agradecer por este testimonio de Diego, este testimonio vivo de la presencia del Espíritu Santo en todos nosotros. Y bueno, les pido a los que quieran que puedan cerrar sus ojos y repetir conmigo estas palabras. Señor, Dios Todopoderoso, te confieso que soy pecador, me arrepiento y te pido perdón. Te reconozco como mi único Dios y Salvador. Te abro las puertas de mi corazón para que entres a morar y permanecer en él. Te entrego mi vida, la vida de mi familia, mi trabajo, mis negocios. Que todo se haga a tu santa voluntad. Inscríbeme en el libro de la vida, protégeme, bendíceme, y todo esto te lo pido en el nombre amado de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Gracias. Amén. Gracias, Franco. Bueno, Santi, Gracias, Franco. te dejo a vos para que puedas redondear la reunión. Bueno, gracias Diego también. Yo también te agradezco sé que tenés muchas actividades en la iglesia y que muchas veces sos muy requerido, así que te agradezco el que hoy hayas podido compartir con nosotros el testimonio. Y bueno, para terminar, nosotros hacemos una oración final que es un poco entregarle a Dios todas las cargas con las que venimos esta semana. Y es sencillo, nos vamos a tomar 30 segundos para poder reflexionar qué cosas queremos poner en su altar y pedirle. Sabemos que Dios siempre nos escucha, en la palabra dice que tenemos que pedir, tenemos que tener fe, pedir con fe, que Él siempre escucha a sus hijos, ¿no? Y bueno, sentámonos hijos de Él, como un hijo le pide a su padre cualquier cosa que necesita. Le pedimos que este es un momento simplemente de un ejercicio espiritual donde nos tomamos 30 segundos para mirar hacia adentro el corazón y poder pedir eso que tanto nos está pesando. Puede ser un tema de salud, puede ser un tema de familia, un problema de perdón, un problema de trabajo, ¿no? Todo, cada uno sabe. Y nada, hacemos una oración final y con eso terminamos. Así que tomamos 30 segundos.
Señor, sé que conoces el corazón de cada uno de los que están en esta reunión, conoces su mente, conoces sus pensamientos, conoces incluso nuestras necesidades que a veces ni nosotros sabemos que necesitamos. Conoces lo bueno, lo malo, conoces nuestro dolor, nuestras alegrías, nuestras necesidades y tristezas. En esta tarde, Señor, te queremos pedir, poner sobre el altar todas estas peticiones que cada uno de mis hermanos en esta reunión acaban de hacer. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, damos por finalizado el capítulo. Les queremos agradecer a todos su tiempo, agradecer especialmente a Diego y a cada uno de ustedes por compartir este momento. Y bueno, los esperamos el miércoles que viene en este mismo horario y que puedan compartir otro testimonio de vida. También queremos destacar que de lunes a viernes en el mismo horario otros capítulos de otras localidades también tienen este tipo de encuentros con otros testimonios, y los sábados por la mañana también. Así que les agradecemos a todos y bueno, nos veremos en la próxima. Tomen esto como un regalo y si a ustedes les gustaron, a los nuevos, pueden hacerlo extensivo a otras personas que ustedes piensen que les puede hacer bien o les puede interesar. Así que bueno, muchas gracias, buenas noches a todos y nos vemos muy pronto.